ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola con todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a su programa Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana, revista de filosofía. Hoy vamos a hablar de un tema bastante espeluznante, el genocidio. En este episodio de Diálogos Mundanos abordamos una de las expresiones más crudas y violentas del poder moderno, como decíamos, el genocidio, no como una anomalía, sino como parte estructural de un sistema que convierte la vida humana en una cifra desechable. Desde una mirada filosófica y antropológica, es necesario pensar el genocidio no solo como un acto de exterminio físico, sino como una forma radical de enajenación. Al respecto, Marx, al pensar la enajenación, nos mostraba cómo el ser humano es despojado de su esencia en el marco del modo de producción capitalista. Pero más allá del trabajo, la enajenación se profundiza cuando comunidades enteras son expulsadas de la historia y convertidas en sobrantes en vidas no vivibles. Aquí entra en escena la necropolítica, un concepto desarrollado por Mbembe, que nos permite entender cómo el poder no solamente organiza la vida, sino también decide quién debe morir y bajo qué condiciones. El genocidio en este marco no es únicamente la eliminación sistemática de un pueblo, sino la consecuencia lógica de una estructura que organiza el mundo a partir del beneficio, la acumulación del capital y el control. Se trata así de un proyecto civilizatorio que se sostiene en la producción de la muerte, desde la colonización hasta los crímenes actuales contra pueblos indígenas, contra el pueblo palestino, migrantes o sectores empobrecidos. El genocidio se vuelve una herramienta del capital y del Estado para sostener su dominio. Hoy nos acompaña Patricio Brodsky para pensar juntos cómo se configura el genocidio en la contemporaneidad, qué herramientas tiene la filosofía crítica para denunciarlo y resistirlo, y sobre todo si es posible imaginar otro horizonte donde la vida no sea mercancía ni desecho. Para dar la bienvenida a Patricio, quiero leer una pequeña biografía de él. Patricio es de Buenos Aires, Argentina, sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor a cargo de la asignatura Genocidio y Memoria en la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires, es autor de Genocidio, un crimen moderno, de Ludwig Feuerbach y El fin de la filosofía clásica alemana de Friedrich Engels, autor de un estudio introductorio, también del texto La Comuna de París, selección de textos de Marx Engels, y es autor del estudio introductorio, también de Introducción al materialismo histórico y selección de textos de Marx, Engels y Lenin, y autor de un estudio introductorio también de Palestina, Anatomía de un genocidio y otras obras más. Patricio Brodsky, además, es militante de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos, de la Coordinadora Internacional de Escuelas Marxistas-Leninistas, integrante y profesor de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, del Frente Antifascista de Argentina, de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires y militante del Partido Comunista de la Argentina. Patricio, muy buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, pues. Y bueno, ¿qué es esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la palabra genocidio? Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, generalmente cuando nos referimos a genocidio tenemos que hacer una diferencia muy grande de lo que es el concepto eh, de genocidio desde el punto de vista jurídico del que corresponde a las ciencias sociales y la filosofía. En el concepto de orden jurídico sale de una negociación entre diferentes países en las Naciones Unidas y es un concepto restrictivo, mientras que la definición que podamos hacer desde el punto de vista de las ciencias sociales, particularmente de la teoría marxista, debería ser más amplio e inclusivo. De hecho, un trabajo inédito que yo tengo defino al capitalismo como una forma particular de genocidio. No soy el único, ¿no? Hay trabajos, por ejemplo, del colombiano Renán Vega Cantor, que se llama Los economistas neoliberales, los nuevos criminales de guerra, que van en este mismo sentido, y mucho antes un concepto desarrollado por André Gunnar Frank, que es el concepto de genocidio económico, ¿no? Que en una carta abierta a los máximos dirigentes de la Escuela de Chicago
en el contexto del golpe de Estado de Pinochet, les acusa de genocidas. Dice que su política no podía llevarse adelante sin un genocidio. Cuando nos referimos a genocidio, en el concepto más amplio y en la primera definición que da Rafael Lemkin en su obra El dominio del eje en la Europa ocupada, que es un trabajo de 1944, ahí Lemkin define al genocidio como la destrucción del patrón nacional de identidad de un grupo humano y el reemplazo por el patrón nacional de identidad del grupo opresor. Esto se puede hacer de varias maneras, particularmente la que a mí más me interesa trabajar hoy en día es aquella que uno podría decir que está ligada a las prácticas del sionismo en Palestina, que es la expulsión de los habitantes originarios de un territorio y el reemplazo por población perteneciente a la del grupo perpetrador. De todas maneras, yo creo que tenemos que repensar, sobre todo desde el marxismo, el concepto de genocidio, y aquí yo traigo a mi ayuda a un autor que se llama Sisuo Pramono, que es un autor indonesio, un diplomático indonesio que a la vez es investigador de temas de genocidio, y él habla de 3 grados de genocidio. El genocidio en primer grado, que es aquel donde hay una enunciación de la intención genocida y hay prácticas que se corresponden con esta enunciación. Es el caso más claro de los genocidios como el genocidio armenio o el genocidio judío, y en algún caso uno podría decir el genocidio palestino hoy en día, sobre todo en boca de los sectores más ultraconservadores, ultrarreaccionarios del sionismo. Después va a decir Pramono que hay un segundo grado de genocidio, que es donde no existe la enunciación abierta, pero se observan prácticas genocidas. Uno podría decir, por ejemplo, la colonización de nuestra América es uno de estos casos donde no hay una enunciación de la intención de matar a la población originaria, pero se ven en la práctica matanzas, conversiones forzadas, etcétera, que buscan la destrucción de estos grupos. Y aquí viene el aporte original de Pramono, que es el genocidio en tercer grado. Pramono va a decir, es en aquellos lugares donde no hay una enunciación directa de la intención genocida, donde no se pueden aplicar o visualizar, mejor dicho, prácticas directas de exterminio, pero se ve el desarrollo de políticas que a largo plazo van a generar la destrucción de grupos. Uno podría, por ejemplo, pensar en el capitalismo como, sobre todo en aquellos lugares donde se aplican políticas neoliberales, como una forma de genocidio en este sentido, no un genocidio en tercer grado. Uno puede, a la vez, estudiando las prácticas de los estados capitalistas actuales, ver cifras. Yo hice un trabajo estadístico y lo proyecté sobre el siglo XX, en los 25 años que van desde la autodisolución de la Unión Soviética hasta el 2016, por 4 causas que son hambre y desnutrición, accidentes y enfermedades laborales, contaminación ambiental y enfermedades derivadas de la misma, y por último, enfermedades transmitidas por agentes que con prevención estatal podrían limitarse, por ejemplo, la fiebre amarilla, fiebre chikungunya, etcétera, que son transmitidas por agentes de transmisión, agentes biológicos. Por estas 4 causas, si uno proyecta los datos obtenidos en estos 25 años sobre el siglo XX, vemos que por estas 4 causas en el mundo han muerto aproximadamente unos 2.200 millones de personas durante el siglo XX. Si esto lo comparamos con las cifras de lo que
Se me fue el nombre. Eh, Rudolf Rummel, un investigador norteamericano, muy ligado también al análisis estadístico ligado a la Guerra Fría, con lo cual sus cifras son relativas. Él dice que en lo que llama democidio, que son los genocidios más los politicidios que no son contabilizados dentro de los genocidios, durante el siglo XX se produjeron aproximadamente 262 millones de muertos, solo en acciones genocidas, no computamos aquí los muertos en guerras. Por lo tanto, si uno ve el funcionamiento normal del capitalismo comparado a los momentos violentos y genocidas, entendemos que el funcionamiento normal del capitalismo genera 10 veces más muertos por falta de acción de los estados, por cuestiones derivadas de las condiciones de trabajo o de la contaminación ambiental, etcétera. Es 10 veces más mortífero el capitalismo funcionando en momentos de normalidad que en los momentos de excepción. Ahí uno ve claramente cuál es el carácter genocida del capitalismo, ¿verdad? Claro. Ahora, Patricio, eso que tú mencionas, y más bien es una introducción muy, muy precisa de esto, parecería que resulta indisociable hablar de genocidio y hablar de regímenes de acumulación privados de la propiedad, fundamentalmente del capitalismo en la época moderna. Y en esa perspectiva, ¿qué aporta la teoría marxista para comprender el genocidio? Pero no solamente en el término de la comprensión académica, sino de comprenderlo como un ejercicio también para combatirlo. ¿Qué aporta la filosofía marxista en esta lucha? Bueno, muy interesante la pregunta que haces. Basta leer El Capital, en especial el capítulo 24 del Capital, para ver cómo el capitalismo nace como una forma de genocida de acumulación de capital. Creo que una lucha por una sociedad de nuevo tipo implica el reconocimiento de este carácter genocida que tiene el capitalismo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta aquella frase de Marx donde afirma que el capitalismo destruye sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y el hombre. Creo que no solamente es genocida, sino también es ecocida el capitalismo. Por el afán desenfrenado, su única lógica es la acumulación, la acumulación a escala ampliada, y por lo tanto, digamos, no se detiene ni ante la defensa de la vida humana. Yo creo que es una de las tareas que tenemos que ponernos los comunistas a la vista, es esta denuncia del carácter genocida del capitalismo. Ya ni siquiera se trata de pelear por un mundo mejor donde no haya explotadores ni explotados, sino que se trata de una lucha por la supervivencia, por este mismo carácter criminal que tiene el capitalismo, ¿verdad? Ahora, en esa dinámica, creo que es importante esto que tú decías, no solamente quedarnos en el concepto, en la categoría jurídica del genocidio, sino de poderlo pensar también en el ámbito epistémico, en el ámbito cultural. Pasolini, por ejemplo, hablaba del genocidio cultural, pero ¿por qué es necesario reivindicar esto? Porque, por ejemplo, cuando uno toma el genocidio armenio, hay una disputa diplomática enorme, por ejemplo, que el gobierno turco da para que no se reconozca, para que los países no reconozcan el genocidio armenio que pasó hace más de un siglo. ¿Por qué hay un ejercicio tan fuerte de los países que han conquistado, que han aniquilado a los pueblos por negar el cometimiento de esta categoría, y por qué es preciso también utilizarlo, como tú decías, como un elemento de conservar la humanidad? Bueno, está directamente relacionado con una disputa política. No es casual que la definición jurídica de genocidio sea restrictiva, sea restringida, y que de hecho se dejen afuera el genocidio por motivos políticos, por ejemplo, como uno de los grupos que quedan afuera de la definición de Naciones Unidas. Son 4 grupos, ¿no? Los grupos religiosos, raciales, étnicos y nacionales. Todo lo que sea otra cosa
por ejemplo, los grupos políticos quedan afuera. Y si tenemos en cuenta estadísticas que hicieron dos investigadores, Barbara Herf y Ted Gurr, sobre 25 crímenes de masas de la del siglo XX, sobre 25, 22 son politicidios, por lo tanto la mayoría de los crímenes perpetrados contra los grupos humanos, particularmente los religiosos, quedan fuera de la clasificación de genocidio. De todas maneras, la crítica grande que se le puede hacer al concepto de genocidio, y en este sentido creo que va tu pregunta, es que es un concepto construido desde cierta mirada occidental, ¿no? Eurocéntrica. Por lo tanto, por ejemplo, los crímenes coloniales son crímenes que quedan por fuera del paraguas protector de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, en relación a la acción de las propias Naciones Unidas, hace algunos años atrás, un alumno me preguntaba por qué las Naciones Unidas son tan ineficientes a la hora de evitar la concreción de genocidios. Yo le decía, le respondí a este compañero que habría que invertir la pregunta. Quizá nos tenemos que preguntar por qué las Naciones Unidas son tan eficientes, en dejar hacer los genocidios, ¿no? Y ahí la respuesta la encontré escribiendo mi libro Genocidio, un crimen moderno. Me pongo a investigar y resulta que los 5 países que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son los 5 mayores productores de armas y traficantes de armas del mundo. Por lo tanto, digamos, hay un interés material también concreto ahí en evitar esto. Y por otro lado, en relación a la pregunta que vos me hacías del genocidio armenio, particularmente hay una pregunta que se llama Worse Than War, ¿no? Peor que la guerra. Es una película que está disponible en inglés en YouTube. Esta es una película hecha, el guión de la película es un libro hecho por Daniel Goldhagen, que es un investigador de genocidio, hijo de un sobreviviente del Holocausto que a su vez también es investigador de genocidios. Y en esta película se veía, por ejemplo, políticos norteamericanos que contaban cómo cuando el Parlamento norteamericano va a discutir la aceptación del genocidio armenio y la condena al Estado turco, recibieron llamadas directas del presidente de la nación, que en ese momento era Bush, para impedir que saliese esa declaración. Por lo tanto, ahí también se ve una acción de los poderes concentrados hegemónicos en evitar la condena de perpetradores, ¿no? Y la complicidad, hoy se ve abiertamente la complicidad de Estados Unidos, de Trump particularmente, con Netanyahu y con la perpetración del genocidio sobre el pueblo palestino. Se ve también concretamente con la acción de los principales dirigentes de Europa en este mismo sentido. Digo, y más allá de algo que me preguntaban en una entrevista de ayer, que me decían, se ve como halagüeña una reunión que va a haber a mitad del mes próximo, donde varios dirigentes de la Comunidad Europea se han comprometido a reconocer el Estado de Palestina, ¿no? Como una especie de reconocimiento de una situación de hecho. Digo, bueno, llegaron 2 años tarde. Hace 2 años que está arreciando el genocidio que se viene perpetrando hace casi 80 años. Por lo tanto, digamos, podríamos decir desde nuestro punto de vista que han llegado 80 años tarde y que a la vez son declaraciones de un cinismo espeluznante, ¿no? Porque mientras plantean que van a reconocer el Estado palestino, siguen enviando armas a Israel, siguen comerciando con ese Estado, cosa que a la Sudáfrica del apartheid, la sanción internacional ha logrado, digamos, que el Estado de Sudáfrica hoy sea un Estado integrado a tal punto en el mundo
que es quien presenta la denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra de Israel por perpetrar el genocidio en contra del pueblo palestino. No solamente se ha acabado con el apartheid, sino que se ha transformado Sudáfrica en un país defensor de los derechos humanos, ¿no? Ahora, esto que tú mencionas es muy interesante a propósito de Sudáfrica, porque tal vez es una de las pocas experiencias de una modificación política, digamos, de la sociedad. Pero quiero hablar justamente del otro lado, porque podríamos decir que hay una negación ontológica en todo, ontológica, es decir, ya de la condición propia del ser humano. Y cuando hablamos de negación ontológica estaríamos hablando pues precisamente de regímenes fascistas. Quisiera preguntarte, ¿todo genocidio perpetrado en la modernidad es cometido por fascistas o también existen otro tipo de prácticas genocidas? Porque creo que ahí también hay un elemento muy importante de una consigna política que active también los ejercicios de resistencia. No, claro, vuelvo a la idea que planteaba originalmente. Al definir al capitalismo como una forma particular de genocidio, digamos, es claro que en mi concepción al menos no se limita solamente al fascismo, ¿no? Y uno ve actitudes de supuestos gobiernos democráticos, entre comillas. Digo democráticos porque son formalmente democráticos, ¿no? El fascismo siempre se expresa como una dictadura. En particular sabemos como marxistas que todo gobierno es dictadura de una clase, pero digo, la forma de ejercicio principal en el fascismo es la coerción y no el consenso, pero aún hay lugares donde se ejercita el consenso y que, por ejemplo, Enzo Traverso nombra la perpetración, porque hay cuerpos que son dejados fuera de la protección, son declarados como nuda vida, ¿no? Como vida indigna de ser vivida, como plantea en su momento George Agamben, y por ejemplo plantea que el 27 de enero del año el 27 de enero del año 2005 se realiza por primera vez un acto de conmemoración a las víctimas del Holocausto por parte de las Naciones Unidas, se hace a las puertas de Auschwitz, y quienes están ahí en la primera fila, dice Traverso, son los líderes de los estados que hoy están perpetrando crímenes de lesa humanidad. En ese momento estaban, por ejemplo, George Bush, Angela Merkel, Silvio Berlusconi, etcétera, ¿no? Entonces decía, de los estados que hoy están persiguiendo inmigrantes, por ejemplo, que son los cuerpos, estos inmigrantes clasificados como inmigrantes ilegales, son los cuerpos que hoy son perseguidos por estos estados que Agamben llama estados de excepción, más allá de que sean estados formalmente democráticos, ¿no? Estados que no están gobernados por regímenes fascistas, pero sin embargo tienen prácticas fascistas hacia determinados grupos en su interior, hacia determinadas minorías. Por lo tanto, digo, en este sentido, uno puede decir que el fascismo está incorporado a la esencia del funcionamiento del capitalismo. No nos olvidemos que en el capítulo 24 del Capital, Marx cita a una autora que se llama Augier y plantea que, como dijo Augier, si el dinero viene con manchas de sangre y lodo en sus mejillas, el capital lo hace chorreando sangre por todos sus poros. En la esencia del capital, en el origen del proceso de acumulación de capital, está un violento proceso de expropiación, que el proceso que describe Marx en el capítulo 24 del Capital, de expropiación de los siervos de la gleba, de los campesinos europeos, que son, mediante una legislación sanguinaria, obligados a proletarizarse, y al mismo tiempo, también dice Marx, el colonialismo,
el esclavismo, la explotación de los recursos de nuestra América, por ejemplo, son parte de este proceso de acumulación capitalista y hoy en día, desde el punto de vista de la primera definición que da Lemkin, uno puede caracterizar todo este proceso como un proceso genocida, ¿no? Porque destruye la identidad colectiva de grupos, el colonialismo mismo es una práctica genocida, uno lo puede definir así, y bien, en este sentido, digamos, nuevamente, uno puede interpretar que el genocidio es una práctica fascista que quizá no adquiere sobre la ciudadanía toda el carácter de esta coerción violenta, pero sí sobre determinadas minorías, ¿no? Ahora, esto que tú señalas me lleva a una pregunta, porque si no solamente sucede, digamos, en estos estados totalitarios que uno siempre los asocia, digamos, casi con el estado orwelliano, con el nacionalsocialismo, sino prácticas de aniquilación permanente, habría unos límites de la democracia liberal burguesa justamente para evitar, y es lo que tú has mencionado reiteradamente, lo consustancial de un régimen de acumulación que requiere efectivamente eliminar a las personas. Ahora, claro, cuando se eliminan pueblos, cuando se eliminan grupos así como los que tú definías, parece más prístino, más claro el escenario. Pero preguntándote algo sobre lo que sucede en Argentina, podríamos decir que el hecho de atentar contra la posibilidad de supervivencia de los jubilados, por ejemplo, con el ataque radical y furibundo que tiene Milei con las pensiones de los jubilados, ¿es una práctica genocida o no? ¿O estaríamos tal vez banalizando el término y eso tal vez dificultaría la comprensión de la política? Bueno, vuelvo aquí acudo en mi auxilio a este autor que yo citaba hace un rato, Sisuo Pramono, y sobre todo al concepto que yo decía que es novedoso e interesante de Pramono, que es genocidio en tercer grado, ¿no? Uno puede proponer desde la construcción hegemónica que hay del concepto de genocidio, que es una banalización, pero desde el punto de vista político nosotros no tenemos por qué responder a ese tipo de definición, y desde el punto de vista de Sisuo Pramono, ¿no? Este tipo de definición de genocidio en tercer grado, allí donde no hay una intención manifiesta de exterminio, allí donde no hay prácticas de matanzas violentas, pero sí se ven acciones que a largo plazo van a generar muertes. Uno podría decir, en términos de Pramono, efectivamente, las prácticas neoliberales, particularmente esas prácticas que vos estás citando, ¿no? Que lleva adelante el gobierno de Milei, pero no solamente la reducción de las pensiones y jubilaciones, sino, por ejemplo, el quitarle los remedios a enfermos terminales, a enfermos de cáncer, de HIV, por ejemplo, que antes el Estado otorgaba en forma gratuita, va a generar necesariamente la muerte de todas estas personas. Por lo tanto, uno puede decir que son prácticas abiertas y directas de genocidio. Por otro lado, uno tiene que entender que cuando yo decía, ¿no? El tema de el carácter político que tiene el genocidio. Uno tiene que entender que la construcción de los conceptos también se da en el marco de la lucha de clases y que no es gratuito ni casual que se defina genocidio como se define, ¿no? Raúl Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Argentina, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que las estadísticas las construyen los estados. Por lo tanto, digamos que en muchos casos, prácticas que uno podría definir como genocidio por goteo, en el sentido que él la define, el genocidio por goteo es la naturalización del genocidio, ¿no? Dice que
se puede construir desde la estadística ocultando. Y en este sentido, por ejemplo, estos muertos que van a ser computados por parte de esos mismos estados que llevan adelante estas prácticas como muertos por muerte natural o por muerte por enfermedad, etcétera, son provocados por las prácticas de estos estados. Por lo tanto, digamos, también en ese sentido reafirmo que son prácticas genocidas y que deberían ser computadas e imputadas como tales, ¿no? Porque habría que buscar, así como el genocidio es un crimen de lesa humanidad, es imprescriptible, habría que buscar los mecanismos políticos para terminar de definir todas estas prácticas de los estados modernos como prácticas genocidas, ¿verdad? Cuando tú mencionas, a propósito de esto, cuando tú mencionas el tema de todas estas prácticas, toda esta dinámica abusiva, estructural del sistema capitalista, cuando uno ve lo que sucede en Palestina, creo que ya la dignidad humana se pone en debate completo, en disputa total. Y sí quisiera detenerme un poco contigo como experto en esto para, para desentrañar un poco también la lucha del pueblo palestino, pero sobre todo en su posición antisionista, porque efectivamente los genocidios, el genocidio perpetrado en este momento tiene un fundamento ideológico profundo y que me parece que es importante, sobre todo para quienes nos escuchan en este programa, se pueda entender que no es un elemento de carácter religioso, cultural, como se lo pretende hacer en algunas ocasiones. Hace pocos días un rabino, me parece, decía que hay que eliminar y que no importa si es matar a los niños palestinos de hambre porque son los futuros terroristas. Entonces hay también una base ideológica que es importante conocerla para poderla disputar. Sí, sí, es tal cual lo que vos planteás. El conflicto palestino-israelí, me cuesta hablar de guerra, de conflicto, etcétera, son términos que están naturalizados, pero en realidad es un proceso genocida que arranca casi desde el comienzo del sionismo. El sionismo nace como una postura marginal en la judería, sobre todo en la judería, exclusivamente en la judería europea, digamos, no es propio, por ejemplo, de las comunidades judías del Mediterráneo, en las comunidades judías del mundo árabe, sino que es propia de los judíos, sobre todo de los judíos europeos y occidentales, ¿no? Los judíos más acomodados. Nace en estos grupos como una respuesta al rechazo que sufrían los judíos, los antepasados nuestros. Mi familia proviene de Europa central y y oriental. El rechazo que sufrían nuestros antepasados en esas tierras, sobre todo a partir del surgimiento de los nacionalismos del siglo XIX, que eran nacionalismos ligados en las relaciones de parentesco, en los lazos de sangre, nacionalismos que se planteaban como exclusivistas, como supremacistas, como racistas, luego como colonialistas, ¿no? Porque recordemos que Francia, España, Bélgica, Inglaterra, son países que han colonizado el resto del mundo, ¿no? Y que han traído a nuestras tierras el supremacismo, el colonialismo racista, etcétera, sobre la población originaria. En Europa se rechaza a los judíos, aparece el concepto de antisemitismo, no porque los judíos europeos, basta verme a mí, y uno se da cuenta que poco tengo de semita, digamos, sino para construir al judío europeo como una externalidad. Se le habla de que los judíos son semitas y que no pertenecían a la tierra de Europa. El sionismo nace como una corriente política dentro de determinadas fracciones del judaísmo, aceptando esta palabra
de los nacionalismos europeos y diciendo, efectivamente, no pertenecemos acá, somos extranjeros, nos tenemos que ir. ¿Y qué es lo que plantea? Irse a la supuesta tierra ancestral, ¿no? Estaba todo el mito bíblico, digamos, de la pertenencia al pueblo elegido, a la tierra prometida, etcétera. Entonces, el planteo que hace el sionismo, luego de discutir distintas alternativas, porque al principio no está muy claro hasta el primer congreso sionista en el año, hasta el tercer congreso sionista en el año 3, cuál iba a ser el lugar de destino del pueblo judío. Se discutió Uganda, Argentina y Palestina. Decide finalmente decantar la votación por Palestina. Entonces se plantea la migración por fuera de Europa de todos los judíos del mundo para construir un Estado judío en Palestina. ¿Y qué hace el sionismo? Toma exactamente todos los elementos del nacionalismo europeo, supremacismo, colonialismo negacionista de las poblaciones originarias, etcétera, y traslada a la sociedad europea a Palestina, creando una sociedad a imagen y semejanza de la sociedad europea. O sea, concibiendo al nacionalismo, a la nacionalidad, como una relación de parentesco, estableciendo estos lazos de sangre, diciendo que, por ejemplo, todavía sigue con esta idea. En el año 2018 el Parlamento israelí vota una ley que define al Estado de Israel como el Estado de todos los judíos del mundo y no como el Estado de los ciudadanos o los habitantes de las tierras de la Palestina ocupada o de Israel. Por lo tanto, digamos, uno podría decir que yo, que soy judío argentino, descendiente de judíos provenientes de Bielorrusia y de Moldavia, tengo derecho a exigir la ciudadanía israelí por ser judío, y, por ejemplo, un camarada nuestro, chileno, Daniel Jadwe, que es hijo y nieto de palestinos, nacidos en Palestina, no tiene ni siquiera derecho a ir a vivir a la tierra de Israel, tierra ocupada palestina, al pueblo palestino, a su pueblo, porque la ley israelí es una ley racista. El sistema legal a Israel se lo define como un estado de apartheid porque es un estado que tiene más de 60 leyes que restringen u otorgan derechos de acuerdo al origen étnico. Si uno es judío, tiene determinado derecho otorgado, como el derecho de nacionalidad, como el derecho a migrar, derecho a vivienda, etcétera. Y si uno es palestino, no tiene estos mismos derechos. Incluso hay lugares de Israel donde le está prohibido a los palestinos radicarse, digamos, y eso no se puede definir de otra manera que un estado de apartheid, porque discrimina entre ciudadanos de acuerdo al origen étnico de cada uno. En esa dinámica, vamos terminando un poco ya con el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, Patricio, cuando uno ve lo que sucede en Palestina, también hay una especie de desactivación de la conciencia que claro, frente a toda la crudeza de las imágenes parecería que el mundo está insensibilizado, ¿no? Pero tú como profesor y también como crítico, como analista de esto, ¿cuál es el rol que han cumplido tanto dos instituciones, los medios de comunicación y la academia, para que podamos vivir esto? O sea, muchas personas dicen el genocidio judío no se conocía en la dimensión que tuvo, sino hasta que el Ejército Rojo liberó los campos de concentración. En cambio, lo estamos viendo en vivo y en directo todos los días y parecería que es simplemente una anécdota más de un mundo donde ya solamente nos toca ver por internet y pasar al siguiente meme, al siguiente reel en las redes sociales y no pasa más de eso. Sí, lo que uno tiene que ver es, por un lado, las redes sociales, sabemos que funcionan sectorizando de acuerdo
a los algoritmos, ¿no? Uno, no me acuerdo dónde había leído que uno podría definir a las redes sociales como la dictadura de los algoritmos. Al mismo tiempo sabemos que segmenta a la población, por lo tanto, la información que recibimos vos, yo, el resto de los compañeros no es la misma que recibe el público en general. Digamos, uno tiene que mostrar cierto tipo de identidades para que los algoritmos, no sé bien lo que son, pero imagino que son pequeños programas, te vaya sectorizando y dosificando la información. Y la acción que tienen los medios de comunicación de masas, ¿no? El que llega al gran público, es de complicidad directa y abierta. Así como hay una complicidad de los gobiernos, la hay de los medios de comunicación. No nos olvidemos que los medios de comunicación, incluso las redes sociales también, son empresas que tienen intereses materiales concretos. Lo mismo uno puede hablar de la academia, ¿no? Uno generalmente tiene cierta mirada romántica sobre lo que es la academia, sobre lo que somos los académicos, los catedráticos, que está romantizada también, porque también hay intereses materiales, ¿no? Hay financiamiento de investigaciones, financiamiento de publicaciones, que se dan hacia determinados temas y hacia otros temas no, son invisibilizados. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre digo es, yo soy marxista y como tal he atravesado una carrera académica, incluso cursando doctorado, encontrándome con la mirada de Marx, de aquel Marx que critica la tesis 11, ¿no? Lo muestran permanentemente como un filósofo que se dedica a interpretar el mundo y nunca lo muestran como un militante que lo que buscaba era transformarlo. Digo, nuestro rol como académicos es ese, es mostrar lo que intenta ocultar el capitalismo en su funcionamiento cotidiano, no con la intención académica o mera de quedar en una pose de mirá qué crítico que soy, sino buscando transformar este mundo, que es un mundo injusto, es un mundo opresor, es un mundo genocida. Nuestra tarea como académicos, como intelectuales, como políticos, es desnudar estas contradicciones y tratar de construir un mundo mejor a partir de la militancia política cotidiana, ¿no? Nosotros nos hemos conocido en oportunidad de estar justamente poniendo el cuerpo y apoyando un proceso de transformación que se está llevando adelante hoy en día, ¿no? Que es el proceso que hoy está encabezando el presidente Maduro en Venezuela. Pero no muchos tienen este tipo de actitud y este tipo de disposición. Muchos lo que están buscando es, digo, independientemente de posicionamientos, porque hay gente que firma solicitadas y que se moviliza incluso repudiando el genocidio en Palestina, pero no van más allá. No toman una postura ética por miedo también a la clausura que tienen desde los organismos que financian las investigaciones, los proyectos, incluso los mismos medios de comunicación, que invisibilizan a aquellos intelectuales críticos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el costo que ha sufrido a nivel personal, que han sufrido a nivel personal intelectuales como Ilan Pape, como Noam Chomsky, etcétera, ¿no? Que han sido expulsados, han perdido cátedras universitarias, se han tenido, en el caso de Pape, por ejemplo, se ha tenido que exiliar fuera de Israel, en el caso de Norman Finkelstein, no lo han expulsado de sus cátedras en Estados Unidos por las posturas que tiene. Se paga un costo político, pero bueno, ese costo político que se paga es el costo político de no callarse la boca
ante la atrocidad, ¿no? Pienso por ahí en esa frase del Che Guevara, cuando una mujer de apellido Guevara le pregunta si eran parientes, y el Che Guevara le dijo, no sé si seremos parientes, pero de lo que estoy seguro es de que si usted es capaz de temblar de indignación ante una injusticia perpetrada contra cualquiera en cualquier lugar del mundo, somos compañeros y eso es mucho más importante. Aquí reitero lo que digo, ¿no? Digo, uno puede perder espacios de difusión, puede perder espacios de trabajo, etcétera, pero lo que no puede perder a ningún costo es la dignidad y la esencia revolucionaria. No hay que callarse la boca. Bueno, Patricio, pues vamos llegando al final y bueno, con esta intervención creo que cierras bastante bien lo que nos interesa en este programa, que es efectivamente motivar a que la reflexión no se quede únicamente en el análisis o en la interpretación de los hechos, sino que la filosofía, el pensamiento crítico puedan ser una herramienta, por qué no decir un arma movilizadora contra lo que está sucediendo. Y tú bien mencionas, y tal vez frente al más atroz de los crímenes como es el genocidio, en el cual también hay elementos de clase, de género, bueno, todo lo que tiene que ver, pero que fundamentalmente elimina a los trabajadores y trabajadoras del mundo entero permanentemente en esta normalidad genocida, en este estado de excepción que tú mencionabas con Agamben, con Benjamin, no permitir que el silencio invada las conciencias críticas de las personas que aún pretendemos defender algo de la humanidad que nos queda, tal vez es importante. Así que agradecerte muchísimo por este espacio, por supuesto a toda la gente que escucha Diálogos Mundanos. Supongo, no sé si tienes alguna página web, algún lugar donde te puedan encontrar para leer tus textos. Sin lugar a dudas son elementos importantes también para comprender desde lo teórico esto que está sucediendo y también como herramientas críticas para poder tomar postura. Sí, pueden buscarme por las redes sociales, tengo página de Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, la suelo tener abierta las páginas para poder difundir la palabra, ¿no? Quería agradecerte, Diego, a vos, porque por esto que yo decía, ¿no? Suelen ser pocos los espacios críticos que no solamente buscan difundir palabras, sino transformar el mundo. En ese sentido somos camaradas, somos hermanos y tenés mi disposición absoluta para cuando lo necesites volver a conectarnos. Bueno, pues Patricio, tomaré la palabra. Sin duda, el futuro del mundo no se ve tan alentador como esperábamos o como quisiéramos, pero sin lugar a dudas las voces críticas y sobre todo el pensar colectivamente son la apuesta que la filosofía, el pensamiento crítico y las personas deberíamos tener para pensar que otro mundo es posible, un mundo donde el genocidio no sea sino un relato de una historia que el mundo habrá pasado. Entonces, a todas las personas que nos escuchan, muchísimas gracias, a Estrategia 7 y a Voces Azuayas, por quienes es posible también salir con este programa, agradecerles y, como decimos siempre, que la palabra nos encuentre. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.